Sin otro preámbulo, por favor, Sergio, adelante y bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para esta sesión y gracias por la presentación a el doctor Alonso, que es un gran amigo también. Me pidió este tema de hepatocarcinoma, lo que es una sesión que va a ser un poquito larga. Voy a intentar hacer hincapié en lo más importante y al último englobar en lo que creo que tenemos que hacer énfasis en nuestro aporte hacia el oncólogo, ¿no? Tengo mis conflictos de interés, esto lo pasamos rápido, y la agenda de trabajo va a ser principalmente para ver cuál es la vigilancia que tenemos que hacer, el tamizaje, en qué grupos de riesgo tiene que ser, el diagnóstico, algunas cosas, algunas particularidades, específicamente el PET, que se usa mucho por los oncólogos, el gamagrama, y en qué vamos a hacer un ataque de tórax, el sistema de estadiaje principal, que es el BCLC, y un poco sobre tratamiento sistémico, pero más hacia la inmunoterapia. No me meteré tanto en el tratamiento porque esto prácticamente es otro tema, es muy extenso, entonces nos meteremos de lleno primero en lo importante, ver qué pacientes son los de riesgo. Ya sabemos que para una hepatopatía hay factores de riesgo bien identificados, como puede ser las hepatitis virales, consumo de alcohol y actualmente pues el síndrome metabólico como el hígado graso, como la patología más importante emergente. Hay que siempre en nuestras consultas identificar qué pacientes pueden tener estos factores que puedan contribuir a una hepatopatía no diagnosticada. Son pacientes que puedan tener enzimas hepáticas levemente elevadas y no tenemos que pasarlo por alto. O aún pacientes que tienen PFH normales, pero tienen un consumo de alcohol importante. Estos pacientes pueden evolucionar una hepatopatía de forma silenciosa y darnos cuenta cuando ya está en una fase muy crónica. Y esto es importante porque hay que estratificar cómo está la fibrosis en estos pacientes que tienen factores de riesgo, para identificar cuáles tenemos que poner en un programa de tamizaje para poder encontrar el carcinoma hepatocelular en etapas tempranas, que es lo que nos va a modificar la evolución de la enfermedad, la historia natural. Sabemos que el CHC ocurre mayormente en pacientes con una hepatopatía crónica, específicamente cuando tiene una fibrosis F4 o cuando ya está en un estado de cirrosis. Aquí tenemos una incidencia calculada que 3.7 por cada 100 pacientes año, y hay pacientes que desarrollan carcinoma hepatocelular. Voy a quitar esto que se va cayendo. Que desarrollan carcinoma hepatocelular, pero que no tienen cirrosis y tienen una incidencia de 0.03 por 100 pacientes personas año. Estos son un problema porque son pacientes que van a desarrollar un carcinoma hepatocelular, pero que usualmente los detectamos cuando ya están en una etapa avanzada, porque no están en un sistema de tamizaje, no tienen un porqué inicial, no tienen fibrosis avanzada y entonces van a tener otros mecanismos de carcinogénesis para desarrollar este problema y no hay un sistema adecuado para poder seleccionar a estos pacientes. Lo que tenemos que voltear a ver son las etiologías. Sabemos que por la tendencia actual se va hacia la predicción en este paper, hacia 2050, que muscle D y alcohol van a seguir creciendo en los siguientes años. Los que van disminuyendo son las etiologías virales, por pues, los sistemas actualmente de tratamiento para virus C y campañas de vacunación. Lo interesante en este análisis es que mencionan que la mayoría de los factores pueden evitarse, ya sea pues, estrategias para el consumo de alcohol, factores metabólicos, las campañas para hepatitis virales, y que con solo estas estrategias se podría reducir hasta el 60% de los carcinomas hepatocelulares. Haciendo un cálculo con los números del 2022, que fueron 0.87 millones de casos nuevos ese año, al controlar estos factores de riesgo adecuadamente, se pudieron haber evitado 0.54 millones o más de casos nuevos en ese año. Esa es la importancia de buscar a pacientes que tengan factores de riesgo para evitar que lleguen a desarrollarlo. Y hay que voltear a ver esta epidemia del hígado graso, del muscle D. La epidemiología en Latinoamérica
es de 44.4%. Esto es prácticamente uno de cada dos personas caminando en la calle puede tener un muscle D. Y si agregamos un paciente que tiene diabetes, puede ser hasta un 60%, 70% de prevalencia. Y hay que evitar esto, que seguramente lo han escuchado en la consulta. Solo es hígado graso, me dijeron que siga con mi vida normal. Bueno, hay que buscar los pacientes de riesgo que puedan tener ya una fibrosis establecida o que tengan otros factores de riesgo como un consumo de alcohol que pueda acelerar la fibrogénesis. Hay que ver la tendencia en los últimos años. En varios países se ha visto que lo que mencionamos, el hígado graso va aumentando en comparación con años previos. Y en este análisis de México podemos ver que ya hay hasta un 42% del muscle D que va con la epidemiología mundial. El virus C va hacia la baja y el alcohol pues más o menos se ha mantenido igual, pero también las estadísticas de consumo de alcohol varían mucho porque no hay una estrategia adecuada para poder hacer estos cuestionarios a los pacientes. Ahora, en este estudio de etiología de CHC en México, de 2018 a 2024, se encontraron 8.8% de CHCs en esta población de 2.000 pacientes. La etiología principal fue por muscle D, hasta un 40%. Le siguió virus C y alcohol en un 20%. Pero podemos ver que también esto va a cambiar en función del género. Aunque el segundo lugar fue por virus C, en hombres fue por alcohol. Entonces el alcohol sigue siendo muy prevalente como un factor de riesgo identificable para cirrosis, y cuando hay hígado graso, esto va a ser peor, va a acelerar toda esta fibrogénesis y la carcinogénesis. En este estudio clásico que es de Latinoamérica, es para ver cuál era una foto inicial de los pacientes cuando se diagnosticaron el carcinoma hepatocelular. Vemos que de estos centros, 339 pacientes, un dato alarmante es que solo el 43% de los diagnósticos se hicieron mediante un sistema de tamizaje. Esto es que más de la mitad se diagnosticaron porque había algún síntoma que los llevó a hacerse un ultrasonido y se detectó la lesión hepática. Y esto es porque son pacientes que no eran identificados como pacientes con una hepatopatía crónica. Y el 20% de la N total no tenía cirrosis, siendo las etiologías principales por virus C o por hígado graso, que hasta un tercio de los pacientes pueden tener no cirrosis, como es los números a nivel mundial. Y en las etiologías, la principal, muscle D, se repite. Entonces, lo importante es ver los grupos de riesgo para poder hacer una buena estrategia de tamizaje de fibrosis y ver qué pacientes necesitan entrar a un tamizaje de CHC. Ahora, ¿a quién vamos a vigilar? En las guías internacionales, europeas, americanas, la ESMO de oncología, lo que recomiendan, o que ya por evidencia exigen, es que los pacientes con un F4, cirrosis, estén en un tamizaje con un ultrasonido, ya sea con o sin alfa-fetoproteína, que lo vamos a ver más adelante, cada 6 meses. Y hay unas poblaciones que hay que voltear a ver específicamente. Los pacientes que tuvieron virus C y se curaron, si tuvieron cirrosis antes de la curación, o sea, un fibroscan que es compatible con un F4, aunque posterior a la curación puede ser que el fibroscan baje, estos pacientes hay que seguirlos cada 6 meses. No podemos decir que se curaron de la cirrosis también. Esto se ha visto de forma lamentable en pacientes que se dejaron la evolución porque mejoró el fibroscan y posteriormente se les encuentra un carcinoma hepatocelular, incluso más avanzado, porque no siguieron en una vigilancia. Y los pacientes con un Child-Pugh sabemos por convención que son pacientes que no son candidatos a tratamientos oncoespecíficos, a menos que vayan a trasplante. Entonces son pacientes que sí son candidatos a hacerle un tamizaje cada 6 meses, si todavía entran dentro de criterios para trasplante. Y aquí vemos la incidencia de SHC. También eso impacta mucho en quién vamos a seguir o no. Si vemos aquí los pacientes no cirróticos con virus C, se recomienda un seguimiento si tienen una incidencia de más de 0.2% al año, que es como un punto de corte que se recomienda porque es algo costo efectivo. Y cuando es menor, como es en pacientes con virus C, con fibrosis estadio 3, o sea, F3, o muscle D no cirróticos, aquí no se recomienda un seguimiento con un tamizaje porque no es costo-beneficio y puede ser que estemos haciendo estudios a pacientes que no lo ameritan. Pero estos pacientes todavía hay que verlos con lupa porque yo creo que va a cambiar
la decisión más adelante. Y esto es porque en este estudio, bueno, esta revisión que hicimos en el 2024, esto fue allá en Barcelona que describimos, Muscle Leak con CHC, obviamente tenemos el riesgo cuando el paciente tiene cirrosis, pero en pacientes sin cirrosis, cuando tienen disfunción metabólica, se ve que hay un aumento de riesgo cuando hay pues, más de 2 factores de riesgo metabólico presentes. Y diabetes tipo 2 es el que nos da más riesgo de una carcinogénesis acelerada y más cuando tenemos una fibrosis F2, F3. Entonces aquí debemos ver los factores de riesgo que los pacientes puedan tener para poderlos considerar a un tamizaje, aunque no tengan cirrosis. Y de esto podemos voltear a ver, pues, con el FibroScan. Arriba de 10 kilopascales, pues ya es un F3, y por esto, en este estudio, lo que se preguntaron los autores es, los pacientes que tienen un F3 o por los kilopascales que presenten y algunos factores asociados metabólicos, pueden ser candidatos a un tamizaje. Y en esta N de 30,000 personas que tenían muscle D y una elastografía, se incluyeron en el estudio y en este análisis se encontraron CHC en 132 pacientes y podemos ver las curvas que estas están divididas dependiendo del FibroScan. La azul es de 10 kilopascales o menos y podemos ver que la incidencia acumulativa de CHC es mucho menor que los pacientes que tengan 10 o más kilopascales. Y esto llamó la atención para poder hacer un análisis pues, de ver cuál es la incidencia según grupos. Y en esto observamos que los pacientes que tienen una elastografía con más de 10 kilopascales y diabetes asociada tienen un riesgo de CHC más de 0.4 por 100 personas año, que es digamos, el umbral que nos da un costo-beneficio. Y probablemente esta es una población que sea útil hacerle un seguimiento, aunque no sean cirróticos. Pero esto es un estudio que todavía pues, necesita más validaciones para que salgan guías. Acá podemos ver que todavía aumenta más en pacientes que son mayores de 60 años y hombres. Esto todavía también hay que hacer validación porque la población de esta cohorte fueron 90% hombres. Por eso no hacen la recomendación en hombres porque pues ya de base no están subrepresentadas las mujeres en esta cohorte. Pero tal vez es una población que tenemos que voltear a ver. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la vigilancia? Por las guías que mencioné, ultrasonido cada 6 meses, esto de base, a todos los pacientes que tengan un F4 y le podemos agregar o no alfa-fetoproteína. Yo personalmente les recomendaría que sí la agregáramos porque nos da un basal y lo importante es vigilarla en el tiempo, porque así podemos ver si hay cambios dinámicos. En la ESMO, igual con o sin alfa-fetoproteína y las americanas con alfa-fetoproteína. Lo importante es la alfa-fetoproteína nos va a dar una sensibilidad alta para tener pacientes con sospecha a tener un carcinoma hepatocelular. Obviamente no es un estudio diagnóstico, sino es un estudio que nos va a orientar a hacer más pruebas para buscar este problema. Y en esta vigilancia de CHC hay un gran problema, que hay una baja adherencia. En este estudio que llevó el doctor Piñero, es un exponente del tema argentino bastante importante, hizo este metaanálisis en el cual observa que menos del 50% de los CHCs diagnosticados estaban dentro de un sistema de tamizaje. Esto es que la mayoría de los pacientes o no se conocían como una cirrosis, o peor aún, no se les daba un seguimiento, aún sabiendo que tenían cirrosis. Y este número equipara a las revisiones sistemáticas internacionales, que también ponen que hay una tasa de screening menor del 50% en las cortes con diagnósticos de CHC. Y esto es importante identificar los pacientes de riesgo, porque si no, estamos identificándolos tarde, ya en un estadio más avanzado. Y nada más para recordar, bueno, antes de hablar de CHC, hay que hablar de qué pacientes son los de riesgo para que podamos incidir en la enfermedad. Porque aunque haya muchos tratamientos novedosos, inmunoterapia, todo esto son tratamientos que son potencialmente paliativos más que curativos y hay que encontrar a los pacientes de forma temprana para que sean candidatos a tratamientos como ablación o trasplante incluso.
¿Y por qué vamos a hacer una vigilancia? Bueno, este estudio es del 2004. Claramente ya no se van a repetir estudios como este, porque en este, como vemos, son 18,000 pacientes y la mitad se vigilaron y la mitad no se vigilaron. Se mantuvieron la evolución nada más por si encontraban algún síntoma, se hacía el ultrasonido. Se diagnosticaron 86 CHCs en el de screening y 67 en el de control, sin un tamizaje estricto. Dirán que es muy parecido, pero hay que voltear a ver que en el grupo de screening casi la mitad fueron candidatos a resección y en el de control solo a tratamiento conservativo la mitad de los pacientes. Entonces es algo claro que nos da una ventaja de encontrar el tumor en una etapa temprana para un tratamiento más óptimo. Y en el análisis se encontró que hay una reducción de mortalidad hasta el 37% asociado al carcinoma hepatocelular, solamente haciendo el screening cada 6 meses. ¿Y por qué 6 meses y no 3? En este estudio se observó que no hay diferencia entre que sea 3 contra 6 meses. De hecho, si lo hacemos más frecuente, cada 3 meses, se pueden detectar más lesiones menos de 1 centímetro que pueden estresar al paciente o someterlo a estudios extras como resonancias, tomografías, de forma innecesaria. Y el tiempo adecuado es cada 6 meses porque así podemos vigilar si hay algún crecimiento de alguna lesión que es subcentimétrica. Y ahora, por el otro lado, ¿por qué 6 y no 12 meses? Porque con 6 meses hay mejor sensibilidad, 0.70 contra 0.50, para detectar lesiones tempranas. Si lo dejamos a 12 meses, ya no estamos detectando lesiones tempranas y pueden dejarse evolucionar y salir del estadio temprano o muy temprano. Y en este otro estudio se observa que haciendo cada 6 meses contra cada 12 meses, la sobrevida mejora, 45 meses contra 30 meses. Y esto es obviamente derivado de los tratamientos a los cuales puede acceder el paciente. ¿Cómo vamos a hacer el tamizaje? Cada 6 meses y con un ultrasonido. Esto es porque es la mejor herramienta en cuanto a costo efectivo, es disponible en la mayor parte de los centros de radiología. La limitante es que esto va a ser dependiente del operador, pues va a ser si tiene experiencia, si le pone el tiempo, si el paciente depende de la etiología, se observa bien el parénquima, porque el hígado graso es también una limitante para poder tener una buena visibilidad. El concepto es que esto no es diagnóstico. Si un paciente tiene un ultrasonido con una lesión hepática, es un paciente que necesita una imagen contrastada. No es un paciente que tiene cirrosis y en el reporte nos dicen, tiene un hemangioma. Bueno, cuidado con un paciente con cirrosis y un hemangioma nuevo. Hay que estudiarlo bien porque esto puede ser un CHC que pues lo informaron como un hemangioma. Hay que hacer un estudio contrastado para poderlo tener seguro. En este estudio lo que hicieron es ver pues, la calidad de las imágenes de ultrasonido contra resonancia o tomografía para ver la detección de lesiones. Y se observó que el MASLD disminuye la sensibilidad en comparación a otras etiologías de 0.59 contra 0.84. Es mucho la diferencia. Y esto es derivado también del índice de masa corporal. Como vemos, cuando es arriba de 30, nos dificulta la visibilidad, ya sea por el panículo adiposo o el mismo hígado también puede tener mucho contenido de grasa intrahepática con brilla el hígado, pues no se observa bien las lesiones y pueden pasar desapercibidas. Y se ha visto que 1 de cada 5 estudios, o sea, el 20% de los ultrasonidos no son adecuados para poder hacer un tamizaje correcto de los pacientes con MASLD. Y esto es una limitante grande. Hay que estar seguros de el ultrasonido, el reporte de verlo, y yo personalmente también veo las imágenes para poder estar seguro que tiene una buena visibilidad. Si lo reportan con poca visibilidad, con muchos nódulos de regeneración, hay algunas estrategias que incluso se pueden tomar como hacer resonancias cada 6 meses o alternar con ultrasonido. Pero esto ya es como una recomendación de experto que incluso en el BSLC hacíamos en algunos escenarios. Lo que hay ahora es la resonancia magnética con un protocolo que se llama abreviado. Esto es un protocolo que es una resonancia no para un diagnóstico de un CHC, sino para vigilar si hay una lesión hepática. Es un protocolo que es de 15 minutos, es corto, para solo pasar al paciente en la máquina
y poder darle una mejor visibilidad al hígado. Algunos llevan contraste, otros no. Todavía está definiéndose cuál es el mejor protocolo. Pero lo que se ha visto es que mejora la sensibilidad y la especificidad en comparación con el ultrasonido. Obviamente esto lo hace en cualquier etiología, pero en MASLD pues todavía sobrepasa más. En este estudio lo podemos ver, pues la sensibilidad de 80 contra 71 del ultrasonido y especificidad, que aquí se equivocaron, pero es 91 contra 72. Y en este análisis de todos los subgrupos, en esto, digamos, beneficio de a quién le podría ayudar más la visibilidad con una resonancia, podemos ver que en MASLD es donde tienen un OR mayor que en todas las otras etiologías y en otros subgrupos. Entonces, probablemente estos pacientes sean candidatos para estas estrategias. Actualmente están todos estos estudios corriendo, está pues para el 2025, 2030, ya veremos más adelante, pero actualmente no se justifica hacerle resonancias a pacientes nada más como tamizaje por hígado graso. Hay que voltear a ver bien cómo está reportado el ultrasonido, si se ve adecuadamente o no, y si hay algún nódulo, se llama desestructurado, que hay tanta remodelación que hay nódulos grandes y no se puede identificar a veces con el ultrasonido. Es la importancia de tener una buena comunicación con el radiólogo. ¿Qué marcadores bioquímicos tenemos? La alfa-fetoproteína es la que todos conocemos. Esta tiene una sensibilidad del 61, que es realmente casi un volado, pero esto es recordando que solo el 40% de los CHCs producen alfa-fetoproteína. Es por eso que tiene una sensibilidad tan baja. Y hay otros marcadores, como es la porción L3 de la alfa-fetoproteína, la PIP4, o algunas fórmulas que son por, digamos, farmacéutica o por proveedores, que son externos y que son con diferentes variables clínicas y serológicas. Estas todavía están siendo evaluadas en cortes diferentes, pero todavía no están validadas para guías. ¿Y qué vamos a hacer en la vigilancia? Depende de lo que encontremos, es lo que tenemos que seguir haciendo para vigilar al paciente. En este algoritmo podemos ver que se separa según la visibilidad que reportan los radiólogos en el ultrasonido, siendo una buena visibilidad A, intermedia B y mala C. Esto usualmente no lo reportan, porque realmente sí es algo que ayudaría para tomar decisiones. Como podemos ver, los pacientes que tengan una visibilidad B y que tengan alguna lesión, pero menos de 1 centímetro, podría vigilarse a los 3 o 6 meses para poder revisar si esta lesión menos de 3 centímetros crece. Y en función de esto, decidir si necesita un estudio contrastado o no. ¿Por qué no le hacemos un estudio contrastado si la lesión mide menos de 1 centímetro? Porque no va a ser diagnóstica. Para tener un diagnóstico no invasivo, la lesión tiene que medir más de 1 centímetro, porque si es menos de 1 centímetro, es muy probable que vaya a captar y no la podamos interpretar como una lesión porque no va a tener este lavado, es muy pequeña. Entonces hay que darle un poquito de margen. Ahora, la alfa-fetoproteína, como les decía, cuando tenemos un corte de 20, sube la sensibilidad, pero solo el 40% de los HCs la elevan. Lo importante va a ser ver los cambios dinámicos, porque si le hacemos una alfa-fetoproteína basal y tiene 8, y la siguiente tiene 10, y la siguiente tiene 12, aunque tengamos menos de 20, es una alfa-fetoproteína que se está moviendo. Y si la interpretamos también con la etiología, es algo importante, porque si teníamos un virus, lo curamos y el alfa-feto sigue elevando, no es el virus, ese ya no está causando ninguna inflamación. Hay algo más que está elevando la alfa-fetoproteína. En el MASLD es todavía más importante porque no debería haber una elevación de alfa-fetoproteína como en otras etiologías virales o por consumo de alcohol. Y como les mencioné, esto es tamizaje y los estudios contrastados son diagnósticos. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Por las recomendaciones por guías. Si tenemos la lesión arriba de 1 centímetro y el paciente tiene cirrosis o infección crónica por virus B o un diagnóstico previo de CHC, se puede hacer un diagnóstico por imagen si cumple con los criterios dinámicos. Esto es por tomografía, resonancia contrastadas o ZEUS, que esto es lo último que se agregó a las guías. ZEUS a veces no está tan disponible, pero es una gran herramienta.
Y si cumple, podemos hacer el diagnóstico no invasivo y no necesitamos una biopsia. Pero si el paciente no tiene cirrosis o tiene una historia previa de otra neoplasia, hay que hacer una biopsia. Hay que estar seguros que estamos ante un carcinoma hepatocelular y no es un depósito secundario. Y si no cumple, o sea, capta contraste pero no lava, pues también tenemos que hacer una biopsia, porque probablemente estamos ante o alguna lesión tumoral secundaria de colon, una metástasis o un colangiocarcinoma. La imagen dinámica, esto es algo interesante porque es dinámica. La lesión tumoral recibe su irrigación sanguínea por la arteria hepática y esto nos va a causar que la lesión brille en la fase arterial y posteriormente va a lavar porque lo que vamos a ver que capta contraste es el parénquima hepático por la fase portal, porque tenemos la irrigación el 70% por la vena porta. Y entonces al lavarse, o sea, pasar el contraste de la fase arterial a la venosa, llega a la portal y hace este cambio de fases para poder observar las características habituales de un carcinoma hepatocelular. Esto es muy importante también hablarlo con el radiólogo. Si tenemos una lesión hepática sospechosa, un paciente que tiene carcinoma hepatocelular y nos reportan que hay una lesión que capta y no dice que lava, de todas formas, si tienen comunicación con el radiólogo, vayan, hablan con él para que puedan revisar directamente si lava o no. Porque puede ser que el contraste también no tuvo una buena fase. O sea, no vieron la fase portal por alguna cuestión técnica. No pasó rápido, algo que haya pasado fuera de que tenga esta anatomía y que sea más algo técnico y por eso se tenga que o repetir o revisar directamente con el radiólogo. Entonces hay que tener comunicación con ellos. Esto es lo habitual, pero en las últimas guías también tenemos el IRATS, que es una clasificación que se elaboró para poder estandarizar, pues, digamos, la información, el lenguaje que los radiólogos tengan para decir esta lesión es de riesgo, esta lesión hay que vigilarla. Y el IRATS, lo que vemos, se clasifica en función si tiene o no una captación arterial y con otras características que le pueden ayudar para clasificarla mejor, que no tenga cápsula o que tenga lavado o que haya un crecimiento, que haya una comparación con un estudio previo y que se vea que haya un aumento del tamaño. Con esto podemos clasificar si es LIRATS 4 o 5, que el LIRATS 5 es lo que va a ser definitorio para decir un carcinoma hepatocelular. Hay que considerar que esto no va a aplicar en algunas etiologías, como es fibrosis hepática congénita, enfermedad vascular hepática como Budd-Chiari o congestión cardíaca. Y esto es porque las fases no van a ser adecuadas en estas etiologías. Como hay una congestión venosa, no van a tener el lavado típico. Entonces hay que considerar la etiología cuando interpretemos las imágenes. ¿Y por qué es importante el LIRATS? Específicamente el LIRATS 4. Si vemos el LIRATS 5, tenemos una posibilidad de que sea CHC más del 80%. Pero en LIRATS 4 es del 60 al 70%. No es despreciable, es un paciente que tiene un riesgo. Y si tenemos un LIRATS 4, hay la opción de llevar al paciente a biopsia directamente para poder investigar o hacer un estudio a los 3 meses o 2 meses para ver si tiene algún crecimiento y nos dé un punto extra para que sea un LIRATS 5 y cumpla los criterios no invasivos. Esto, claro, hay que ver de caso a caso. Si es un tumor que está en 4 centímetros, nos dice el LIRATS 4, pues yo no me esperaría 2 meses para hacer una tomografía y ver si crece. O sea, es directamente a biopsia para poder hacer un diagnóstico temprano. Si es una lesión pequeña, 1.5 centímetros, tal vez nos podemos tomar el tiempo para ver si tiene algún cambio, porque todavía entra dentro de criterios para hacer ablación, para hacer tratamiento locorregional. Entonces, esto hay que buscar personalizar el tratamiento y la decisión y no tomar esto como una decisión conjunta global para todos los pacientes. El equipo multidisciplinario, esto es muy importante. Es algo que hablaba también con el doctor Alonso, que pues esto idealmente en la medicina pública pues se tiene la capacidad para juntarse, para hablar de los casos, hay tal vez más cooperación, y en la medicina privada tal vez los tiempos son menos flexibles para hacer estos equipos multidisciplinarios. Pero siempre hay que buscarlo, porque hay mejores desenlaces y esto está probado en estudios. Hasta el 18% de los casos que presentamos al radiólogo podríamos cambiar la interpretación de la imagen, ya sea el estadio o incluso la sospecha clínica.
hay un 8% de cambio de diagnóstico. Esto al hablarlo con el patólogo, con el radiólogo, y hasta el 41% de los casos puede modificarse la decisión de tratamiento. Esto es que un paciente pensábamos que no puede ir a cirugía, hablamos con otro radiólogo y él dice que sí, y bueno, hay que tomar la mejor decisión, pero siempre hay que tener varias mentes que estén interesadas en el tema para que puedan tener pues una decisión que le vaya a beneficiar al paciente. Y esto es porque mejora los desenlaces. Se ve que hay una mejor sobrevida global cuando los pacientes se presentan en un equipo multidisciplinario en comparación con los que no se presentan. Y las recomendaciones por guías para el estadiaje, pues ya sabemos que el principal es el BSLC. Antes de llegar a la figura del BSLC, haciendo un repaso un poco de todo lo que hemos hablado, al tener a estos pacientes con un LIRAT 5, que llegamos a la decisión, y si llegamos al diagnóstico de CHC, hay que estadiarlo completamente. Y las recomendaciones es hacer una imagen, pues, un ataque de tórax cuando es un CHC arriba de 2 centímetros o igual. Si tenemos un paciente que va a ir a cirugía, que va a ir a un tratamiento curativo, ahí también se recomendaría hacer un ataque de tórax porque nos cambia la decisión terapéutica. Entonces, aunque esta es una decisión que la mencionan en las guías americanas, en la ACIL sí recomiendan que se haga un ataque de tórax a todos los pacientes que tengan un CHC de inicio para poderlos estadiar mejor. Y el gamagrama. Este es un estudio que nos ayuda para ver si tenemos pues, alguna lesión a distancia ósea derivada del CHC. La podemos sospechar cuando tenemos una alfa-fetoproteína arriba de 1000 o cuando hay un dolor óseo. Estos son como las principales indicaciones para hacer un gamagrama. No vamos a hacer un gamagrama cuando tenemos un paciente con una lesión pequeña y no tiene una alfa-fetoproteína elevada. Esto no tendría un sentido. Solo es cuando tenemos sospecha que tenía un estadio mayor y que esto nos va a cambiar la decisión terapéutica. Ahora, para poder estadiar el tumor, tenemos que considerar la carga tumoral por imagen. Esa es la importancia de tener un radiólogo que nos diga bien en qué momento está el tumor, porque es muy diferente a que tengamos un tumor que está aislado a que está contactando algún vaso. Entonces, tenemos que estar hablando con nuestros radiólogos. La capacidad funcional del paciente, que esto es el ECOG o el PS, que esto es algo subjetivo, pero que tenemos que entrenarnos un poco para saber si los síntomas que tiene el paciente son derivados del tumor o son derivados de otra situación. Porque si llega un paciente con un carcinoma hepatocelular y está en cama, pero es por alguna enfermedad reumatológica, por ejemplo, no es un paciente que tenga un mal ECOG por la enfermedad neoplásica. Hay que saberlo dividir. Es un poco difícil, e incluso a los oncólogos les cuesta, pero el ECOG en este caso quiere decir síntomas relacionados al carcinoma hepatocelular. Y la función hepática, que aquí hacemos de mano a el Child-Pugh, MELD y el ALBI para poderlo clasificar. Ahora, el PET. En oncología se usa mucho el PET y les gusta mucho el PET para ver qué lesión brilla, qué lesión es la que tengo que atacar y cuánta carga tumoral tiene el paciente. Pero en CHC no se recomienda. Incluso bajo las guías de ESMO, de oncología, no lo recomiendan. Y esto es porque la mitad o menos de los PETs van a captar en el CHC. Y entonces nos puede dar una mala interpretación. Yo en experiencia he tenido algunos pacientes que tienen lesiones hepáticas, tienen cirrosis, le hacen el PET y no pinta, y dicen, no es tumor. Evoluciona y lo encontramos en una etapa más avanzada. Son casos que llegan a pasar. Entonces, si oncología les dice, no, tiene un PET que está limpio, si tiene una lesión, véanla con malos ojos hasta no estar seguros. Si no tiene un estudio contrastado, se lo hacen independientemente del PET. Y si tiene un LIRATS 4, piensen incluso hacer biopsia. Ahora, este es el estadiaje BSLC, el último que se publicó este año, del 2026. Y principalmente es ver lo que les mencioné. Carga tumoral, capacidad funcional y la función hepática. Y con esto vamos a poder clasificar al paciente en estadio 0, que es muy temprano, temprano A, intermedio B y C, tardío o bueno, avanzado. El D son pacientes que pueden estar en cualquier momento de la carga tumoral, pero que no son candidatos a tratamiento oncoespecífico. Por ejemplo,
un paciente que tiene una lesión que es de 2 centímetros, pero tiene muchas comorbilidades. O sea, es un paciente con Parkinson, que no se mueve, que tiene una función hepática deteriorada y no le podemos dar un tratamiento oncoespecífico, pues se puede clasificar como un BCLC-D, a pesar de que tiene un tumor de 2 centímetros. O sea, es válido y hay que ver el contexto de cada paciente. ¿Y de qué nos sirve todo este estadiaje? Bueno, podríamos decir, dividirlo, ¿no? Gruesamente. De acá para acá el oncólogo, acá el radiólogo y acá el cirujano. Ya, fácil para todos y cada quien su parte. Pero la verdad es que la función hepática está en todos los estadios y hay que vigilarla. Y nosotros pues tenemos que estar pegados al paciente en todas las etapas y ayudar a tomar decisiones e incluso dirigir las decisiones. Porque aunque nosotros no lo vamos a operar, nosotros no le vamos a hacer la TACE, tal vez nosotros no le vamos a dar el tratamiento sistémico, son pacientes que se pueden descompensar con una decisión que no esté bien valorada. Y esto es un equilibrio. Tenemos la carga tumoral por un lado, la enfermedad hepática y la función hepática. Y si le damos un tratamiento oncoespecífico que nos va a tirar la función hepática, pues no es algo costo efectivo y la sobrevida no va a ser algo que vamos a lograr con este paciente. Ahora, el downstaging cada vez está pues, más fuerte y hay más estrategias para poder encontrar respuestas completas, parciales, que sea por tratamientos locorregionales o incluso con tratamiento sistémico. Y por esto nos da el concepto de migración de tratamiento. Esto es que el paciente puede cambiar de decisión terapéutica independientemente del estadio en función de pues, cómo se va moviendo la enfermedad. Esto es, si un paciente tengo un estadio avanzado, le doy un tratamiento sistémico y el tumor disminuye de tamaño hacia una lesión única, ya hay algunos conceptos que nos permitirían darle un tratamiento con TACE o ablación para terminar de tratar lo residual. Y esto es una migración de tratamiento porque estábamos en un estadio avanzado y nos movemos hacia la izquierda para tratamientos más tempranos. Y esto lo que nos tenemos que apoyar mucho es en nuestro equipo multidisciplinario. Ver el radiólogo, estar seguros que tiene una respuesta, ver los efectos adversos potenciales, ver con el hepatólogo, el gastroenterólogo, la función hepática. Porque esto es lo que estaba hablando, es un balance. Y si le damos el tratamiento, esto se nos puede desbalancear. Y hay que ver qué es lo costo efectivo para poder guardar la mejor sobrevida que pueda tener el paciente. Claro que cada quien voltea a ver pues, su área, pero todo está interrelacionado. Y si yo le doy un tratamiento que le va a pegar a la función hepática, pues nos va a tirar completamente la oportunidad de darle un tratamiento que le pueda prolongar más la sobrevida. Este análisis o esta revisión pues muestran lo que es el playbook del CHC, de cómo tendría que jugarse este tema. Y ponen que de los jugadores principales, quien debería de tener el manual es el hepatólogo o el gastroenterólogo. Y esto es porque el hepatólogo, el gastroenterólogo, es el que conoce al paciente desde el inicio, desde que tiene el factor de riesgo hepático, es el que está vigilando la función hepática, es el que tal vez puede mejorar o recompensar al paciente para poder llevar un tratamiento oncoespecífico. Y ya durante el tratamiento oncoespecífico es el que les va a decir, esperen, no, denle margen, ya no le den más TACEs, tal vez ya nos pasamos de TACEs, que esto es algo que se veía mucho antes, ¿no? Que 4 o 5 TACEs hasta que el paciente aguantara y la función hepática pues se acaba antes. Y esta es la evolución de las decisiones. Nosotros, como gastroenterólogos hepatólogos, conocemos al paciente desde que identificamos quién tiene riesgo de tener fibrosis, riesgo de progresar la enfermedad, a quién tenemos que meter a un tamizaje. Y si el paciente tiene cirrosis, cuidar la función hepática para prevenir descompensaciones y que el paciente, si llega a tener un diagnóstico de CHC, esté en las mejores condiciones posibles para que sea candidato a cualquier terapia que le toque. Esto es algo que yo vi mucho en Barcelona. La verdad es que en México me he encontrado casos que están más avanzados y más descompensados de lo que yo vi allá, del otro lado. Porque eran pacientes que usualmente
estaban en pues, su medicina familiar, revisando todos sus temas metabólicos, estaban en una vigilancia un poco más estrecha en cuanto no solo de la función hepática, pero de sus comorbilidades. Y son pacientes que están mejor cuidados, mejor vigilados, y eso es muy importante que lo sigamos haciendo nosotros como hepatólogos, porque muchas veces tal vez no está la medicina familiar pues, de primer mundo y fungimos como internistas, médicos familiares, como hepatólogo, gastroenterólogo, somos un poco de todo para el paciente y hay que estar vigilando que no se nos vaya a descompensar. Y si llega a tener el diagnóstico, pues somos también los encargados de monitorizar esta función hepática y de dirigir el tratamiento. El paciente va a ser candidato a trasplante o no, va a ser candidato a que lo lleven a resección. Hay que pensar en la hipertensión portal, porque nosotros vamos a ser los responsables de si el paciente tiene riesgo de una descompensación posterior a un procedimiento. Los procedimientos de TACE que ya mencioné, muchas veces se daban de forma indiscriminada, incluso en lesiones muy grandes, como, bueno, es el único tratamiento que tenemos, hay que darle chance. Y entonces, embolización de un CHC de 8 centímetros. Ya hay otras estrategias, ya hay que hablar con el equipo multidisciplinario y si el paciente se beneficia más de migrar a un tratamiento sistémico, lamentablemente, hay que hacerlo, hay que preservar la función hepática. Y cuando ya está en un tratamiento con oncología, pues estar con el oncólogo en comunicación, porque digo, a mí me pasaba mucho, en medicina interna, yo tenía un paciente que le da un diagnóstico oncológico, se lo mando al oncólogo y no lo volví a ver. No porque le fuera mal al paciente o no, pero pues ya decía, el oncólogo se va a encargar de todo. Pero en este caso, nosotros tenemos que estar pegados al paciente, tenemos que vigilar esa función hepática y las decisiones de tratamiento, porque también asociado al tratamiento oncoespecífico puede haber alteraciones de las enzimas como bilis o reacciones inmunomediadas por la inmunoterapia. Y hay que tomar la decisión de poner o no esteroides. Y si tenemos un oncólogo que bueno, sea receptivo, que quiera trabajar en equipo, que normalmente así son, pues la decisión de los esteroides no es a todos los pacientes, hay que también dirigir a quién le va a tocar qué. Y unas palabras para el tratamiento sistémico. No sé si hasta aquí hay preguntas, también podemos contestar algunas. El tratamiento sistémico, pues muy fácil. ¿A quién le toca? A los pacientes que están en un estado avanzado, ¿no? Es como lógico. Pero esto ya se está complicando cada vez más. Nada más para recordar, la evolución del tratamiento sistémico en CHC por la inmunoterapia tuvo una historia bastante larga. Solo se tuvo sorafenib al principio en el 2007 como único tratamiento, hasta el 2017 que apareció el lenvatinib como otra primera línea que no tenía superioridad equivalente al sorafenib. Segunda, tercera líneas como regorafenib, ramucirumab y cabozantinib. Y hasta el 2020 aparece atezolizumab como la primera combinación de inmunoterapia que se aprueba. Le sigue tremelimumab y durvalumab en el estudio Himalaya y al último ipi-nivo en Occidente por lo menos. En Oriente hay otros estudios con otras moléculas que no las menciono, pero están ya en guías actuales. Y hubo mucho camino con varios estudios de fase 2 e incluso 3 que fueron negativos, pero los que tenemos representativos actualmente son los de aquí arriba. Y podemos ver atezolizumab en estas curvas del estudio IMBRAVE cómo hubo una mejoría en la sobrevida en comparación con sorafenib, y en los análisis a 5 años se ve que hay un control de la enfermedad hasta en el 30% de los casos, y que en los casos que hay respuesta, ya sea completa o parcial, los pacientes tienen una sobrevida hasta de 42%, que esto es algo que no se veía para nada a 5 años. Y en el Himalaya podemos ver en estos análisis también ya de larga evolución, este es a 5 años, que hay una sobrevida del 19, casi 20% de los pacientes a 5 años, que esto era impensable. Contra sorafenib está a 9%, que también hay que llamar la atención a que sorafenib a 5 años, también antes no se veía esto, pero bueno, ahora que hay un 10% de pacientes que a 5 años están vivos con sorafenib. Y esto, mi traducción es que es por una muy buena selección de candidatos a sorafenib. Si el paciente no le damos TACE y le cuidamos la función hepática y lo tenemos que migrar a tratamiento sistémico,
va a tener más función hepática que le quede residual para soportar tratamientos sistémicos como si es sorafenib que le toca. Entonces, estos son pacientes que están más cuidados que los pacientes que conocemos de antes que se descompensaban por tratamientos locorregionales, que usualmente les daban 4 o 5 tasas, los pasan a sorafenib y con sorafenib les duraban 3 o 4 meses. Es por la función hepática principalmente. Y en este análisis a 6 años de Himalaya podemos ver que hasta el 17% siguen vivos en comparación a 8% de sorafenib. Ahora, tenemos tratamientos con inmunoterapia en otros estadios. En estadio temprano está este estudio que es el DIMBRAVE 050. Es un estudio que lo que pretendía era los pacientes que fueron a cirugía o que se trataron con ablación, darles inmunoterapia como adyuvancia para disminuir el riesgo de recurrencia. Y inicialmente se había encontrado que había un beneficio con atezo-beva en comparación con el brazo de vigilancia a riesgo de recurrencia, pero ya en este análisis intermedio que es más maduro, podemos ver que las curvas se juntan, ya no hay un beneficio en cuanto a riesgo a recurrencia, o sea, se comportan igual, y el de sobrevida todavía está analizándose, pero está inmadura para poder saber cómo les fue en sobrevida, pero ya la recomendación en cuanto a adyuvancia con inmunoterapia en este escenario está fuera de las guías. Y en intermedio, hay diferentes momentos en los que se ha estudiado la inmunoterapia. Puede ser como downstaging, cuando se asocia a embolización para TACE o TAE, o en un estudio muy interesante que en estadio intermedio se compara locorregional contra inmunoterapia, que cuál le iría mejor. En este estudio, en el cual es para ver cómo le va a los pacientes después de un downstaging exitoso y que se trasplanta. Este es el estudio Inmuno-XXL. Fueron 16 pacientes nada más. Y de este estudio se observa que hubo un rechazo post-trasplante en un 25% de los casos. Realmente no es despreciable, es un tercio de los pacientes prácticamente, pero parece que no hubieron eventos graves. El washout para poder terminar la inmunoterapia y trasplantar fue en promedio de 50 a 60 días. Fue bastante largo también, que les dieron este periodo para seguridad. Esto es algo interesante que a los 2 años hay una sobrevida prácticamente del 90% sin recurrencia de la enfermedad. Esto es algo inicial, son 16 pacientes. Esto no se puede utilizar como recomendación de vayan a trasplantar pacientes después de inmunoterapia que hayan tenido downstaging, porque ya cada vez me preguntan más si lo tenemos que hacer. Hasta que no haya un estudio, una guía adecuada, no podemos recomendar. Hay un estudio más grande que se llama Vitali, que este sí es más o menos de 1500 pacientes. Parece que tiene el mismo comportamiento, pero calma, que la inmunoterapia pues también tiene sus efectos adversos y en un injerto hay que tener cuidado. TACE más inmunoterapia combinada. Los representantes principales son el DEMERA y el LIC 012. Ya se ha visto que parece que hay también una buena respuesta en cuanto a disminuir la tasa de recurrencia en los pacientes de la rama que se da locorregional asociada a inmunoterapia, pero tampoco se puede recomendar por ahora. Las guías bien claro ponen. De hecho, son muy heterogéneas. En ESMO dicen, podría ser considerado. En ISL dice que hay insuficiente evidencia, y en las americanas, en contra. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A quien nos caiga mejor o que queramos que le beneficie al paciente o al bolsillo? Hay que ver que si hay tanta heterogeneidad, todavía no podemos decidir. Y hay muchos cambios en la terapia locorregional. El estadio intermedio BSLCB es el más heterogéneo. Y aquí es donde se está metiendo más el sistémico con el locorregional combinado. Y hay una pregunta muy válida de si hay un beneficio de estos pacientes en intermedio, o sea, que no tienen ningún tipo de invasión vascular, está todo intrahepático, les conviene darle TACE o darle atezo-beva. Y en este estudio que se llama ABC Study, lleva muchos años reclutando. De hecho, yo estuve en el BSLC en el 19 todavía en reclutamiento de este estudio y sigue en curso. Pero ya en el análisis intermedio, parece que los pacientes que se les da atezo-beva en comparación con
tasa tienen mejor respuesta y menos recurrencia. Entonces, parece que es algo que también va a cambiar en las siguientes guías que salgan. Y algo a recordar, la función hepática. Todo esto de inmunoterapia está estudiada y aceptada para pacientes con Child-A a 5 o 6 puntos. Y no es lo frecuente que encontramos en nuestra día a día cuando los pacientes se diagnostican en estos estadios. En este análisis se intentó ver pues, el beneficio en pacientes con Child-B y lamentablemente pues, todavía no se ve que tengamos suficiente evidencia para poderlo recomendar. Parece que a nivel de seguridad no hay tantos problemas, o sea que los pacientes lo toleran bien, no se descompensan, pero no sabemos si hay un costo-beneficio de dárselos porque la mortalidad competitiva es la función hepática. Entonces, el darle el tratamiento que, pues, hay que ser sinceros, es un tratamiento que es difícil de costear a nivel personal y a nivel de pues, salud pública, y hay que seleccionar a algunos pacientes que tengan la mejor función hepática para poder darle un beneficio. Y en este análisis también de pacientes con una función hepática descompensada, se compara Child-A contra B, se ve que la sobrevida es de 20 contra 9 meses. O sea, es algo evidente e interesante que al dividirlo por ALBI, los pacientes que son Child-A ALBI 2 se comportan muy parecido a Child-B ALBI 2. O sea que el ALBI parece que puede refinar un poco más esta función hepática porque la sobrevida es de 14 contra 14 meses. Y no hay diferencia entre los grupos para riesgo a descompensación. Entonces, en seguridad parece que no hay tanto problema para pensar en pacientes con Child-B, pero todavía es la decisión en cuanto a si se benefician o no en sobrevida. Los estudios que nos van a ayudar para poder tener más información en esto es el KIRROS, que es para pacientes que llevan Atezo-Beva y Child-B, y Sierra, que es para pacientes que usan el otro esquema de Himalaya, Treme-Durva, también con Child-B 7 u 8. Hay algunos análisis intermedios que se presentaron en la ESMO y parece que en seguridad se comportan igual. No hay riesgos en cuanto a descompensaciones, pero todavía tenemos que ver el análisis de sobrevida. Y el perfilamiento es importante. Ya les hablé sobre el estadiaje, que incluye estadio tumoral, capacidad funcional y comorbilidades. Pero hay que tomar en cuenta nosotros en la consulta que el paciente, pues, también hay que ver la etiología y la hipertensión portal, porque son cuestiones que van a impactar también al oncólogo en cuanto a decisión de tratamientos. No sé si les han dicho sobre la Atezo-Beva de las varices, todo este tema, el riesgo de sangrado. Es algo que nosotros tenemos que incluir en nuestra valoración de los pacientes con CHC. En este estudio, lo que proponen las guías, todavía, de hecho, si leen las de CHC americanas, europeas, ESMO, ASCO, ninguna se mete en hipertensión portal. O sea, nadie menciona varices. Esto es como un tabú porque nadie quiere como decir algo porque no hay evidencia completa así de vamos a hacer un estudio aleatorio. Esto es algo mucho de experto. Y una de las principales es esta doctora Manon, que es de Francia. Y lo que ella menciona es que, bueno, primero que nada, las reglas de Baveno 7, 8 próximamente, no aplican a pacientes con CHC porque estos son kilopascales que pueden estar modificados por la carga tumoral. Pero si un paciente tiene más de 25, esto sea el tumor o sea el parénquima hepático, ya se beneficia incluso de un beta bloqueo directo. Pero si tenemos menos de 25 y no tenemos una endoscopía previa, podemos hacerle la endoscopía primero para ver si tiene varices y beta bloquearlo si es necesario. Y algo muy importante en concepto es, si los pacientes no tienen beta bloqueo y el paciente tiene una progresión del tumor o una trombosis nueva, hay que hacerle una endoscopía nueva. Porque con la misma progresión puede aumentar la presión portal y tener varices. Y ahí sí beneficiarse de beta bloqueo. Entonces, una progresión es un evento importante en la evolución de la historia natural del paciente. No es nada más como que, bueno, creció el tumor tantito, no. Es algo que le puede cambiar todo lo que es a nivel intraparénquima. En este estudio, es retrospectivo coreano y nos ayuda para ver
¿cuáles son los factores de riesgo que se relacionan a sangrado varicial? En esta corte, principalmente fueron pacientes con un tumor avanzado, 88%, y se encontró que el 30% tenían varices esofágicas antes de iniciar atezo-beba. Hubo un 7% de sangrado varicial, que más o menos es lo reportado en los estudios internacionales, y se encontró que 14 pacientes con un sangrado sin varices esofágicas basalmente, lo que tenían como riesgo es que la mayoría tenían una trombosis tumoral en porta principal. La porta, cuando tenemos una trombosis tumoral, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que aunque no tenga varices en ese momento, es un paciente que va a poder tener riesgo de presentar varices incluso con el tratamiento oncoespecífico, porque hay que recordar que la inmunoterapia puede causar también inflamación del parénquima por el mecanismo de infiltración que tiene a nivel inmunológico, pues esto nos va a aumentar la presión portal. Y si ya tenemos la porta con un tumor, esto no hay una recomendación puntual, pero podría considerarse incluso darle betabloqueo profiláctico de primario. Ya que en el análisis multivariable, pues esto fue uno de los factores de riesgo principales para que los pacientes tuvieran un sangrado posterior al inicio de inmunoterapia. Específicamente esto es en atezo-beba, pero hay que recordar que no porque sea atezo-beba, por sí mismo nos va a dar un riesgo elevado de sangrado. Lo que nos los va a dar es el riesgo de hipertensión portal, o sea, la función hepática. Y hay que seguir estas reglas de revisión de la presión portal, ya sea con este esquema o con Treme-Durva. El paciente tenemos que ver la función hepática cómo se encuentra. Y este último estudio del doctor Piñero, lo que nos habla es sobre si hay recompensación antes del tratamiento sistémico, cómo le va a los pacientes. Es muy interesante porque utilizando los criterios de Baveno de recompensación de los últimos que se describieron en la versión, en la Baveno 7, muestra que los pacientes que se recompensan, que son esta rayita negra, se comportan muy parecidos en sobrevida a los pacientes que nunca tuvieron recompensación posterior a que inician el tratamiento sistémico. En comparación a los pacientes que inician tratamiento sistémico y tienen descompensación, pues son los pacientes que van a tener una peor sobrevida. Claro que no tenemos todavía cuánto tiempo de margen previo inicio al tratamiento sistémico hay para poderlo recompensar, y es la importancia de nosotros como gastroenterólogos, hepatólogos, de recompensar a los pacientes lo antes posible, por si llega a tener un problema de CHC, que esté en las mejores condiciones, porque esto le va a impactar en su sobrevida. Y bueno, unos mensajes para la casa. Hay que identificar los factores de riesgo, no solo para CHC, sino para cirrosis, para poder ver cómo vamos a tamizar la fibrosis y a qué pacientes vamos a meter a un sistema de tamizaje para CHC. Hay que identificar tempranamente el F4. El MASLD va a ser la etiología más prevalente y más complicada para poder decidir en pacientes sobre seguimientos, fibrosis, F3, si es un F3 real o es más avanzado. Hay que estar seguros de que estamos estadiando bien a estos pacientes. El diagnóstico, bueno, hay que utilizar el LIRADS, hay que ver los criterios no invasivos. Lo que comentamos sobre el PET no es una herramienta útil en el CHC. Se puede negociar con el oncólogo, pero hay que tener este conocimiento de base. El TAC de tórax simple es importante. El sistema, pues para esta es el BCLC. Y es importante comparar los estudios de forma dinámica. O sea, si tengo un tumor, ya lo tenía antes, estaba igual, estaba más grande, el alfa-fetoproteína, todo esto va a impactar en las decisiones. Y hay que recordar que pues, no hay alguien que lleve el CHC de forma independiente, siempre es un equipo. Está el radiólogo, el histopatólogo, está el cirujano, el oncólogo, todos participan y ponen de su parte, porque si hacemos esto, el paciente tiene menos probabilidades de tener un buen desenlace. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La verdad que súper ilustrativo.
súper ilustrativo toda la parte de abordaje, de cómo debemos de darle un seguimiento importante en el tamizaje a los pacientes, que muchas veces no creo que lo que expusiste sobre Latinoamérica y ese menos del 50% de que podamos llegar a darle el tamizaje adecuado, pues creo que muchas veces incluso hasta en los consultorios privados también puede llegar a pasar, ¿no? Por diferentes aspectos en los pacientes. Creo que sumamente importante poder darnos cuenta que la etiología es una variable sumamente importante a tener en consideración en estos pacientes. El hecho de poder evaluar los estudios de imagen para poder determinar a qué pacientes debemos de ser un poco más agresivos en pedir estudios dinámicos que nos puedan reforzar el detectar de manera. No sé si hay alguna pregunta. Buenas noches. Regina Ligorría, mucho gusto. Yo tengo una duda que tal vez antecede al diagnóstico del hepatocarcinoma, porque usted hablaba de factores de riesgo y hablaba el tema de Muscle D. ¿Hasta qué punto tenemos que anticiparnos al tema del diagnóstico de la fibrosis en Muscle D para anticiparnos a un posible diagnóstico de hepatocarcinoma? Porque hacía unos meses habíamos tenido, verá, cabal la conferencia de hígado graso y habíamos discutido cabal ese tema. Y debemos o no debemos de pedir un fibroscan con o sin hipertransaminasema en un paciente que claramente debemos de tratar, tiene o no tiene hiperinsulinemia, tiene o no tiene obesidad, tiene o no tiene hipertensión, y tenemos o no tenemos hipertransaminasemia, ¿verdad? Entonces nos dan un ultrasonido que sabemos que ciatosis. Entonces debemos de anticiparnos a pedir el fibroscan, porque sabemos que si el alfa-feto sí o no tiene un factor de confusión y el ultrasonido definitivamente también lo tiene. Entonces, ¿hasta qué punto uno se debería de anticipar a pedir el fibro? Acelerado de lo que es el diagnóstico del hepatocarcinoma, sobre todo en nuestras poblaciones, que sabemos que nosotros aquí en Guatemala tenemos eso de que si las aflatoxinas y el maíz y todo, que no sé si en México lo están viendo también tanto como nosotros aquí en Guatemala. Entonces, sí debemos de anticiparnos a pedir el fibroscan en este subgrupo de pacientes. Gracias. Gracias por la pregunta, doctora. Yo creo que uno de los principales problemas del tamizaje de fibrosis es esta población, sin duda. Yo personalmente en mi práctica privada, los pacientes que tienen Muscle D y tienen el FIB4 arriba de 1.3, bueno, les pido un fibroscan, como por las guías que están actualmente de hígado graso. Claro que la edad también tiene un juego para tener este corte, que arriba de los 65 años dicen que es con 2. Pero si tengo un hígado graso con esteatopatitis, o sea, con ALT-AST elevadas, yo sí consideraría hacer un fibroscan para poder hacer un tamizaje. Y cuando es un paciente, y esto hablando de pacientes que no tienen datos de cronicidad en el ultrasonido, o sea, que los podremos dar como sanos si no vemos otra cosa. Pero si el paciente tiene hígado graso y tiene diabetes, aunque tenga las enzimas normales, yo le haría un fibroscan. Es una población que ya se ha documentado que es de alto riesgo para tener una fibrogénesis y que pueden pasarse por alto algunos diagnósticos de fibrosis avanzada si solo nos fiamos en el FIB4 en esta población. Y si tengo duda en cuanto a la calidad del fibroscan, porque puede pasar en esta población, yo personalmente pues reviso el IQR, cómo se ve el trazo. Si me queda duda, en estos pacientes creo que son candidatos también a una resonancia con elastografía, que es el mejor estudio para poderlos tamizar adecuadamente. Es algo también limitante porque pues costos, disponibilidad del software, pero si se tiene y es un paciente que no se le puede tener fiable una medición por fibroscan, hay que buscarlo. Pero
pues no podemos generalizar esto a toda la población, lamentablemente. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna duda que haya surgido? En cuanto al tema del abordaje de la terapia sistémica, justamente la oportunidad que tuvimos de discutir un caso que hablábamos ahora para la hora de la comida, ¿cómo poder seleccionar de acuerdo a la carga, como lo ejemplificaste, de la carga tumoral? Obviamente en el abordaje multidisciplinario, pues cada quien va a tener diferentes opiniones que aportar. ¿Cómo como gastroenterólogos podemos nosotros inclinar la balanza hacia qué terapia sistémica eventualmente pudiera ser tal vez más favorable para tal paciente de acuerdo a esa extensión de carga tumoral? ¿Cómo podemos nosotros también orientarnos a entender por qué a veces el oncólogo decide una terapia o pueda decidir otra? ¿O de qué manera también nosotros como gastro podamos sugerir de alguna manera alguna? Yo creo que esta pregunta es bastante compleja. Los oncólogos pues también tienen sus criterios, pero yo en mi experiencia pues te guías por los criterios de inclusión de cada estudio. En IMBRAVE pues lo que excluían son pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, con riesgo de algún cardiopatía isquémica activa o que tengan algún antecedente de un ataque isquémico transitorio, alguna insuficiencia arterial periférica. Son pacientes que tienen riesgo con el bevacizumab de tener pues, un empeoramiento de esa alteración a nivel circulatorio que no tendrían con el otro esquema de tremedurba. Entonces, si tiene un alto riesgo cardiovascular, yo creo que personalmente sí escogería tremedurba como una mejor opción. Ahora, si es por cuestiones de carga tumoral, realmente no hay una guía ni marcadores para poder decidir cuál le va a ir mejor al paciente. Las farmacéuticas tal vez te dirán, bueno, con IMBRAVE lo que se va a buscar es una respuesta más rápida por el efecto antiangiogénico que tiene con el beva, pero que esto nos dé una mejor sobrevida en comparación con el Himalaya, no lo sabemos. O sea, no hay un estudio comparativo head to head para poder decidir. Claro que el Himalaya, al ser una doble inmunoterapia, tiene un efecto un poco más retardado que podemos observar más o menos hacia las 8 semanas de tratamiento. Entonces, a veces decimos, es que el Himalaya no veo que tenga una respuesta, en comparación el IMBRAVE, desde la primera tomografía ya veo que tiene una disminución de la captación, pero es también por el efecto del antiangiogénico. Esto hay que verlo con más tiempo para poderlo, para ver bien la respuesta, ¿no? Pero decidiendo cuál o uno u otro, yo creo que es más por el perfil clínico del paciente y los riesgos que pueda tener asociados a cada uno de los tratamientos. Himalaya, en cuanto a efectos adversos a vigilar o riesgos, yo creo que personalmente si tengo un paciente con una enfermedad autoinmune, pero que está controlada, o sea, una, digamos, hipotiroidismo autoinmune o incluso una hepatitis autoinmune que pues tiene una dosis baja de esteroide, pero está controlada, está con respuesta completa, podría ser candidato a darle tratamiento, pero buscaría no darle la doble inmunoterapia, sino atezo-beva. Nada más como prevención para que no le vaya a activar la enfermedad autoinmune. Pero es algo que no está descrito, no está en guías, es algo que es por fisiopatología, ¿no? Ya hay algunos estudios de cohortes que nos muestran que la enfermedad autoinmune pues, por sí no es una contraindicación para la inmunoterapia mientras esté bien controlada y que tenga dosis de inmunosupresión bajas. De hecho, yo tengo una paciente que está en Himalaya que tiene una hepatitis autoinmune y que ya lleva 7 meses de tratamiento, está en respuesta completa y no ha hecho ningún flare. ¿Por qué no le di IMBRAVE? Porque tiene antecedente de cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, es ponderar el caso, ¿no? Buenas noches, Abel Sánchez. Muchas gracias, Doc, por la charla muy interesante. Tenía dos preguntas. Nosotros acá recientemente estamos formulando un consenso
con equipo multidisciplinario para, pues, como dar ciertas como recomendaciones, especialmente a la población de médicos de atención primaria, de cómo hacer el tamizaje, cómo manejar el hepatocarcinoma. Pero nosotros tenemos estudios de ultrasonido de muy mala calidad, lamentablemente. ¿Cuál es la recomendación? Porque como usted dijo, pues ultrasonido más alfa-fetoproteína, ¿o qué hacen ustedes? Si realmente piden los dos, la mayor parte de oncólogos, cirujanos y radiólogos intervencionistas, pues nos dicen que pues solo el ultrasonido. Yo pues personalmente pido alfa-fetoproteína más un ultrasonido de buena calidad. ¿Y qué rol están tomando estos biomarcadores como EPIPCA, que pues ahorita pues una empresa lo está trayendo como muy, muy fuerte? Si lo están utilizando ustedes como un método de tamizaje para priorizar a pacientes de alto riesgo, y si realmente ya en el abordaje del tratamiento ya están teniendo esto del CUSE que dice Barcelona para el tratamiento, si toma la decisión del paciente o del contexto del paciente para el tratamiento. Gracias por la pregunta. Pues realmente en cuanto la recomendación es ultrasonido y alfa-fetoproteína, que es lo mínimo a pedirle al paciente. Y yo sí he tenido algunos casos en los cuales al ver el ultrasonido que pues, está con un informe dudoso, veo la imagen que está muy desestructurado, no tiene una buena ventana, sí le propongo al paciente hacerle pues, algún estudio con resonancia de forma alternada con el ultrasonido, como vigilancia, porque la alfa-fetoproteína, aunque es muy buena, es lo que mencionábamos, que hay 40% que son los productores, y si no es productor, pues se nos puede ir el diagnóstico por una mala ventana, ¿no? Esto es algo que se hacía incluso en el BSLC con los doctores con los que estuve allá, que pues a final de cuentas ellos hacen las guías, pero no está dentro de las guías. Entonces es una recomendación de experto que es válida y es algo que se hace por la situación. Ahora, los biomarcadores, hay bastante evidencia que parece prometedora en el GAD específicamente, en la cohorte más de virales. En MAS-ELIT todavía no está tan estudiado. En el centro médico donde estoy ya hay un piloto que vamos a abrir para poder investigar con este GAD, a ver pacientes si hay algún cambio en cuanto a decisión de imagen, ultrasonido GAD contra alfa-feto, a ver cómo se comporta, y si aumenta, digamos, el GAD, nos cambia la decisión a hacerle un estudio contrastado de forma más temprana. Pero esto idealmente sería en población con más LD para ver si es un beneficio extra. Pero no está dentro de las guías porque falta información y cohortes más grandes, porque todos los datos que se tienen son retrospectivos y no se puede validar para hacer una recomendación tan fuerte, ¿no? Y creo que la CUSE. Yo ya no estuve en el BSLC en parte del CUSE, se estaba armando, pero sí es algo que siempre han buscado pues, involucrar al paciente en las decisiones para que pues, se empodere de cierta forma, y el CUSE es parte de esta ideología, que es pues, tener en cuenta que hay ciertas circunstancias que son, como dice, complejas, que son circunstanciales, que son emocionales, que esto también va a llevar hacia tomar una decisión, y pues el paciente va a tener pues ahí cierto juego. Yo la verdad es que todavía estoy esperando más información del CUSE como para poderlo poner, y ellos lo armaron esto inicialmente es también para hacer una inteligencia artificial derivada del CUSE que les pueda ayudar a tomar decisiones en conjunto con el estadio. Entonces yo creo que es una buena propuesta, pero pues todavía le falta más información. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias. Definitivamente aprendimos muchísimo el día de hoy, desde la parte del tamizaje hasta poder ir puliendo mejor el acompañamiento que podamos darle al paciente y ese equipo multidisciplinario. Así que por parte de la Asociación de Guatemala de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal, pues te agradecemos muchísimo el poder habernos acompañado y te otorgamos este diploma de agradecimiento. Muchísimas gracias. Pero aquí, ¿no?
bajas aquí un poco, Sergio, a cambiar. Cambiamos. ¿Hay otro aquí? Ah, la que tenía. Ajá. Ya está ahí, pero no sale. Ah, A ver si pasa. vamos a ver si cambia. Ahí está. Perfecto. Gracias. Para continuar con la agenda, tenemos la presentación del doctor Hugo Sebastián de Marino. El doctor es egresado de la Universidad Rafael Landívar, donde hizo sus estudios de médico y cirujano. Hizo medicina interna en el Hospital Roosevelt, avalado por la Universidad de San Carlos, gastroenterología y endoscopía digestiva por la Universidad Autónoma de México en el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre en el ISSSTE. Y su tesis es el análisis retrospectivo de hemorragia gastrointestinal en pacientes tratados con rivaroxaban versus apixaban del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Adelante, doctor.